El día de hoy Mauricio y yo platicaremos acerca de un tema muy apasionante que es el registro de marcas en México. De repente hablamos de temas muy novedosos, de vanguardia, pero volver a las bases y recordar cómo se registra una marca, cuál es el proceso, cuáles son las recomendaciones, etcétera, pues nos parece que siempre será de utilidad. Ojalá y nos acompañe. Bienvenidos a un capítulo más de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. El día de hoy Mauricio y yo vamos a platicar acerca de un tema que parece quizá un poco obvio, pero que no hemos abordado y que resulta de gran interés, sobre todo para los emprendedores que a partir de la pandemia han decidido iniciar sus negocios. Así que Mau, pues bienvenidos. No, pues un gusto, Marcelita, compartir contigo cámaras y micrófonos acá en Abogacía Trabajando. Y la realidad es que sí, estuvimos barajando temas y pues nos dimos cuenta que efectivamente a veces empezamos a hablar sobre temas muy novedosos o qué es lo que está de pronto en discusión en alguna nueva ley, etcétera, y los temas generales, los temas básicos se nos quedan un poquito atrasados. Y además, pues ahorita coincide, Marce, con que se cumplieron 2 años de vigencia de la nueva ley. Creo que ya acumulamos pues algo de experiencia respecto de las novedades que esa ley trajo, ¿no? Que sí fueron muchas, sobre todo en materia de marcas y en materia de litigio, y que pues ahorita es un buen momento para recapitular en el tema de marcas con todas estas nuevas figuras que se introducen y que traen como pues novedades en la parte primero de registro, en la parte del sistema de oposición y pues también en la parte de las cargas que se imponen a los titulares de derechos para poder conservar la vigencia de marcas con la figura de la declaración de uso real y efectivo, que es también, bueno, no necesariamente una novedad de nuestro sistema porque lo tuvimos en la ley anterior. Es una reaparición. Reapareció, así es, y que, bueno, pues tiene ventajas, pero también impone pues una serie de obligaciones importantes que los titulares de marcas deben conocer con objeto de planear sus estrategias, porque al final, no sé cómo lo percibes tú, Marce, pero el tema de simplemente registrar la marca y olvidarte de ella 10 años como antes se hacía, ya no opera. En el sentido de ya está resuelto el problema, ya no opera. No, ya no opera definitivamente, y creo que es importante que la gente sepa que el registrar una marca, más que una opción, debe de considerarse como una obligación. Yo lo he visto muchas veces con emprendedores que generan sus negocios. Hoy en día las redes sociales, las plataformas nos permiten ser empresarios desde nuestra casa, organizar un negocio desde cero, y muchas veces son tantos los gastos que tienen los inventores, los empresarios, las startups, que el tema del registro de la marca lo dejan como para después, porque se ve un poquito como gasto, y a mí me gustaría que la gente lo viera como una inversión. Sin duda. Para uno asegurar sus derechos, pero además para ahorrarse una serie de dolores de cabeza a futuro. Entonces, si te parece, como que vamos desde el mero principio, con algunos tips prácticos de cómo escoger la marca, ¿no? Porque al final del día, el que la puedas registrar o no depende de qué tipo de marca escojas, ¿no? Y podemos hablar de marca pensando en palabras, pensando en diseños, o pensando en la combinación de estos, y con la ley nueva que tenemos, bueno, nueva ya de 2 años, pero con la nueva ley pues tenemos otras marcas que llamamos no tradicionales. Exactamente. En donde podemos registrar un olor, o podemos registrar un sonido, exactamente, o bien el trade dress o la imagen comercial de un producto o de un establecimiento o de un servicio. Como que creo que lo primero es decir, ¿qué tengo? ¿Qué puedo registrar? Y ya que tomas esa decisión, ver si es registrable. Sí, esa es una primera área, digamos, de decisiones estratégicas que el emprendedor debe valorar. Y yo agregaría el tema de qué planes tengo en términos de expansión, por ejemplo, hacia el extranjero. En el sentido de que hoy, pues por ejemplo, las plataformas de comercio electrónico pues dan esta facilidad y que incluso una pyme desde sus primeras instancias puedan empezar a exportar a otros países. Y la realidad es que es bastante común que una empresa mexicana pequeña que registró su marca, que está siendo muy exitosa en el mercado con un producto importante, interesante, decide escalar hacia el extranjero y ahí se encuentra con que esa parte no la cubrió, no cuidó, por ejemplo, el tema de si la marca era o no registrable en Estados Unidos, en Canadá o en Europa,
y ahí encuentra un primer obstáculo porque probablemente la marca que eligió para México no le funciona para el extranjero y entonces tiene que cambiar de marca o tiene que modificar su publicidad, etcétera. Y la realidad es que muy lamentable porque ese activo que ya se estaba construyendo respecto de cierto nivel de distintividad con una marca, pues no puede reforzarse, no puede consolidarse porque hay que volver a empezar, ¿no? Entonces, diríamos, en esa búsqueda de antecedentes que hay que hacer, hay que tener eso en cuenta. Y Marce, ¿por qué no nos platicas un poquito qué extensión le damos a una búsqueda? ¿En cuántas clases hay que buscar para estar tranquilos, digámoslo así, de que la podemos, a lo mejor una marca que tiene por propósito en un primer momento distinguir miel, hoy, a lo mejor mañana va a estar distinguiendo otros productos asociados y a lo mejor ahí nos vamos a encontrar con algún problema, ¿no? Sí, ahí quizá valdría la pena hacer una observación previa en el sentido de que las marcas se registran en diferentes categorías dependiendo de la naturaleza de los productos o de los servicios y es una agrupación de productos y servicios que está establecida por un tratado del cual México es parte, en donde tenemos 34 categorías para productos y tenemos 10 para servicios, ya me faltó 11 para servicios. Sí. Y dependiendo de la naturaleza del producto o servicio, va en X o Y categoría. Entonces, como bien dices tú, tomando tu ejemplo de la miel, por ejemplo, la miel como tal va en la que llamamos nosotros la clase 30, en donde van agrupados una serie de alimentos más procesados, vamos a decirlo así, porque la clase 29 tiene alimentos, pero sí para consumo humano, pero no tan elaborados o procesados como más en natural. Y entonces ahí yo te diría, bueno, pues si es un alimento, pues no me iría nada más por la categoría de los alimentos más procesados, sino que me iría también por la categoría natural, porque además de que hay cierta similitud, eventualmente mi negocio se puede extender a que sí tenga yo la miel, pero quizá el día de mañana, no sé, ayúdame con la cocina, ayúdame con la gastronomía. Mostaza con miel. Pero la 30, pero bueno, productos relacionados, ¿no? Sí. Igual le hago unos duraznos infusionados con miel, no sé si eso siquiera puede existir, pero a lo que voy es, no te puedes limitar a una sola categoría. Y a mí se me hace que la búsqueda es importante, porque como bien dices tú, nos puede ahorrar problemas a futuro, pero yo me he encontrado mucho que hoy en día con el acceso a las plataformas digitales, incluida la del INPI, que es bastante buena. Sí, sí. Muchos empresarios, muchos emprendedores sobre todo, te dicen, ya hice la búsqueda y ya vi que sí se puede. Y en ese sentido, y no es que esté yo ofreciendo o promoviendo nuestros servicios, pero al final del día, la búsqueda requiere un cierto grado de conocimiento de la cuestión teórica, pero de la práctica del día a día y de la plataforma misma, de manera que te permita concluir si efectivamente o no hay una posibilidad. Porque yo me he encontrado lamentablemente con emprendedores que te dicen, mira, no, ahorita no le voy a gastar a la búsqueda, vamos a presentar directo, yo ya la hice, yo ya me metí al INPI, está súper fácil, sí pasa, y cuando presentas la solicitud al día de mañana, resulta que no pasaba. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, yo ahí tendría dos recomendaciones. Bueno, una en el tema de las clases, siempre cruzar, digamos, con clases que a veces, gracias a la práctica, pues ya sabemos que tienen productos relacionados, aunque aparentemente pueda haber cierta distancia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, pues vas a vender vestuario, pero resulta que vas a vender también maletas que están en otra categoría, o vas a vender lentes oscuros porque están asociados, digamos, al tema de la marca de ropa, y está en la clase 9, que está como muy distante, lejos, ¿no? Exacto. Y luego las marcas que tienen que ver con servicios, que ese es un tema importantísimo, porque a veces pues tú tienes una serie de productos que vas a vender y hay la necesidad de tener también una tienda o de abrir una tienda, que son servicios de comercialización de la 35. Sí, sea presencial o virtual. Presencial o virtual, pero estar siempre, digamos, como muy atento a estas posibilidades o el potencial que tiene el negocio a futuro, por una parte. Y luego, por otro lado, una recomendación que yo haría es que no nos limitemos solamente a la información de las bases de datos del INPI, que son datos registrales, solicitudes y marcas registradas, no hay más, sino también hacer una búsqueda en general en Google respecto de cómo está el mercado. Si no hay por ahí algún antecedente, algún uso de una marca que sea similar en grado de confusión en algún producto o algún servicio similar, porque nos puede plantear a futuro un problema. Vamos a suponer que esa persona no registró la marca, la usa, tiene derechos en alguna parte de la República donde no la identificamos, tiene derechos de uso que los podrá hacer valer
en algún momento determinado, antes de 5 años después de que el registro sea concedido, y cuestionar la validez de nuestro registro y poner en predicamento la inversión que hicimos. Entonces, no cuesta mucho hacer esa investigación, revisadita, y nos puede dar información valiosa, ¿no? Sí, porque al final del día se trata de construir algo duradero, o sea, que no te genere problemas. Y en ese mismo tono, pues también busquemos marcas que sean distintivas. ¿Y qué queremos decir con distintivas? Que no describan de manera específica las características del producto o del servicio. Exacto. Porque ese tipo de expresiones descriptivas no son registrables de acuerdo con nuestra legislación, salvo algunas excepciones que quizá valdría la pena que abordáramos después en materia de distintividad adquirida. Pero de entrada, si estoy empezando un negocio, pues busquemos algo que sea registrable, que no genere conflictos el día de mañana, que no suponga un riesgo, como dices tú, a la luz de derechos de terceros. Y esa investigación en internet, que es bastante accesible, nos puede dar una idea de qué hay en el mercado, ¿no? Sí. Pero vamos a pensar que ya llegamos a la búsqueda y la búsqueda es maravillosa, todo está listo para presentar, todo pinta bien. Entonces se presenta esta solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ahí yo resaltaría 2 temas. Uno, muchas veces vemos que hay un campo en el formato que dice fecha de primer uso, y es muy fácil decir, pues ponle unos 10 años, ¿no? Sí, más o menos lo usamos desde hace 3, ¿no? Sí, se me ocurrió un día en Navidad, o sea, y la relevancia de que esa fecha de primer uso sea cierta, pero además comprobable, es muy, muy importante, porque la ley específicamente prevé una causa de nulidad de un registro si se concedió con base en un dato falso respecto a la fecha de primer uso, ¿no? Entonces, ojo, no podemos estar reclamando la fecha de primer uso que se nos ocurrió. Y el segundo punto que yo también haría énfasis sería en la descripción de los productos y servicios, ¿no? Porque tradicionalmente se pensaba que cuando uno solicitaba el registro de una marca para todo el encabezado de la clase específica, se comprendían todos los productos o servicios de esa clase. Yo la verdad es que no sé de dónde salió eso, porque yo cuando llegué a estas aguas ya era así. Así es. Pero no hay un artículo, no hay una jurisprudencia, no hay nada. O sea, es la costumbre que se hizo ley. Sí, pero bueno, ahora con la nueva ley es necesario hacer una identificación mucho más puntual de los productos o servicios que se pretenden distinguir, con esta intención evidentemente de no sobresaturar el sistema, porque lo que pasaba, desde mi punto de vista en el pasado, es que al cubrir clases completas de productos o servicios, se ejercía un bloqueo respecto de nuevas solicitudes, que al final era tanta la presión que acababan otorgando marcas que sí tenían cierta similitud, incluso eran confundibles con la marca ya registrada, por la presión que había, pero porque la cobertura era demasiado amplia. Es decir, la intención hoy es una cobertura de productos o servicios más reducida, pero al mismo tiempo defender esa distintividad en ese grupo de productos o servicios de una manera más categórica, no permitir marcas que sean confundibles. Esa tendría que ser la intención. Y eso nos lleva, Marce, al otro punto, que es el sistema de oposición. La solicitud, como bien dice, se presenta. Ahí nada más te preguntaría qué recomendación tendrías respecto de cuántas clases cubrir o cuántos productos similares cubrir o servicios de entrada. Y luego, si nos puedes explicar un poco cómo funciona el sistema de oposición, cuándo se publica la solicitud y qué puede hacer un tercero que considera que la marca no tiene los atributos para ser concedida o le afecta, ¿no? Mira, respecto a dónde registrar, en cuántas categorías, creo que es una cuestión de estrategia, pero también de realismo, ¿eh? Yo también pienso que uno tiene que sentarse y hacer un plan a corto, mediano plazos, realista, y quizás eso lo podamos abordar en otro programa, pero a mí me pasa mucho que luego el cliente me dice, es que la quiero registrar en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, claro. Y pues registrar en todo el mundo no es económico, pero además supone una serie de cargas para poder conservar los registros en algunos países. Entonces, yo siempre le recomiendo a los clientes, a ver, siéntate, ve cuál es tu plan real de negocio, qué es lo que tienes ahorita, qué es lo que potencialmente puede crecer en 3, 5 años, y con base en ese análisis, entonces decidimos en cuántas categorías presentamos. Claro. A ver, si estamos hablando de, no sé, una tienda, bueno, ¿qué vas a vender en la tienda? Pero eso no supone que tengas que registrar la marca en todas las categorías donde vayan los productos de la tienda, porque entonces pues estamos hablando de un almacén o de una tienda de autoservicio enorme la que podría hacer ese tipo de actividades, y además no necesariamente todo lo que vendes en la tienda tiene tu marca. No, yo puedo tener una marca para el servicio de comercialización,
pero todos los productos que vendo son de terceros, Es correcto. ¿no? No tengo una marca propia, por así decirlo. Exactamente. Pero en el tema de los alimentos que estábamos platicando, bueno, ahí sí me haría sentido buscar las categorías de alimentos Las más cercanas. no procesados, la de procesados, quizá la de bebidas no alcohólicas, ¿no? Donde van todos los jugos, los zumos, Exacto. los polos para hacer agua, cosas que son, pues, de alguna manera relacionadas y que también hay que ser, si yo tengo una fábrica o tengo un maquilador que hace, por ejemplo, no sé, la miel, bueno, pues probabilísticamente igual y me puede generar otro tipo de condimentos, ¿no? Y el día de mañana hacemos mostaza con miel, o el día de pasado mañana hacemos un aderezo con miel. Y entonces vas extendiendo la categoría de productos en tu catálogo. Sí. Entonces, o yéndonos a otro rubro, por ejemplo, cosméticos, ¿no? Los cosméticos hoy en día, pues no nada más son estéticos, sino muchos de ellos a veces tienen funciones terapéuticas, ¿no? Exacto. Entonces, los dermacéuticos me parece que se llaman, en donde además de tener un efecto cosmético, tienen un efecto prolongado que te ayuda que con la arruga, con la mancha, con etcétera, Sí, ¿no? ya es clase 5. Ya es clase 5. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de tener una comunicación estrecha con el cliente. Entenderlo bien. Para sí. entender el negocio. Así es, el producto, y los ahí, planes. Y ahí además Así puedes es. diseñar un plan de trabajo, dividirlo en varias etapas, decir, a ver, ok, ahorita vamos por la etapa 1, que esto es tu básico, Claro. y ya que tengamos un poco más de pues, utilidades de negocio, etcétera, bueno, vamos a la etapa 2, que este es un nice to have, ¿no? O sea, y ahí vas construyendo, ¿no? Es Todo correcto. a partir de un plan de negocio real, porque luego vamos a entrar al tema de necesitas usar las marcas, ¿no? Que esa es otra cosa. Exactamente. Ahorita lo vemos. Ahorita vamos Así para es. allá. Pero bueno, volviendo a tu segunda pregunta respecto a la oposición, si se presenta la solicitud de registro de marca, la autoridad tiene 10 días hábiles para publicarla en la Gaceta que edita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el propósito de la publicación es que cualquier tercero, en un plazo de un mes, pueda oponerse. ¿Quién se puede oponer? Quien tenga un interés contrario al registro de esa marca, Exacto. en resumen, ¿no? Sí. Que puede ser alguien que tenga ya registrada una marca parecida, que tenga, como tú bien decías, un uso previo en el país o en el Eso, así extranjero, es. en su caso, alguien que considere que ese registro está siendo presentado de mala fe, ¿no? Así es. O bien podría también ser alguien que en la industria considere que ese término es descriptivo y que por lo tanto no se puede reservar a un solo agente económico. Así es. Y los supuestos son muy variados, pero tiene una sutileza el tema de la oposición hoy por hoy. ¿Cuál es la sutileza? Pues que antes de oponerte tienes que evaluar muy bien cuáles son tus causales. Bueno, claro, porque pierdes una acción posible Es de nulidad correcto. posteriormente. Es correcto. Primero, yo quisiera nada más, para quienes no están familiarizados con este tema, un poquito nada más explicar por qué se adopta el sistema de oposición en México hace ya pues casi 10 años. 10 años, sí. Sí, desde... Previo al protocolo. Exactamente, ¿no? Más o menos coincidente, que muchos lo asociamos con que en el momento en que México forma parte del Protocolo de Madrid, sin que sea una exigencia directa, el tema de tener un sistema de oposición en el país, pues digamos que fue una consecuencia como para estar Nos armonizados, vamos a decirlo así, nos invitaron cordialmente, porque México era de los poquísimos países que no tenía sistema de oposición, o vamos a decirlo así, la oposición solamente era ejercida por la propia autoridad competente, por el INPI, que hacía un estudio de la solicitud y determinaba si habían derechos previamente otorgados que pudieran ser obstáculo para la concesión de la nueva solicitud, o en su caso pues incurría en alguna de las prohibiciones, de las muchas prohibiciones que la ley tiene respecto de ciertas denominaciones, figuras, etcétera, que no pueden ser considerados como marcas, o que constituyendo marcas no son registrables. Pero bueno, el tema es que México decide adoptar el sistema de oposición, que tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja, en principio, es que presuntamente es un sistema que permite mejorar la seguridad en la concesión de registros con objeto de que no se otorgue por error de la autoridad, por una mala apreciación, por un error de trámite, una marca que va a empezarse a usar y que solamente tendríamos el juicio de nulidad, que puede demorar bastante tiempo para remediar esa situación de invasión de derechos, que además va a generar confusión en los consumidores. Previo a eso, se instaura este sistema en el que durante un mes esa persona que tiene derechos previos puede levantar la mano y decir: yo no considero que esa solicitud deba prosperar porque tengo estos derechos, porque son similares en grado de confusión, etcétera, de tal suerte que primero se desahoga ese incidente, por así llamarlo,
y en caso de que el INPI considere que la marca se debe otorgar, pues ya fueron valorados los argumentos de la otra parte. Y en caso contrario, pues el INPI tendrá los elementos para denegar el registro de entrada y ya tendrá el solicitante los recursos a la mano para poder impugnar la decisión denegativa del INPI. Pero el sistema se supone está orientado a dar seguridad jurídica en este proceso. En muchas partes del mundo el sistema de oposición ha sido muy robusto y francamente es muy lento en su desahogo. Creo que México encontró la forma hasta eso y lo ha ido mejorando con distintas reformas y en la nueva ley, como para no demorar demasiado el trámite, que no se refleje, digamos, en una situación en donde la solicitud se queda en el trámite años parada, como sucede en el extranjero en muchos países, y que además resulta muy oneroso, y que se desahogue de manera, digamos, relativamente expedita y que tengamos una resolución rápida. Pero tiene esta sutileza de la que tú hablabas, Marce, y ¿por qué no nos la platicas? Sí, aquí el tema es que la nueva ley, bueno, la ley vigente, prevé que si una oposición, digamos, que yo me opongo con base en un registro previo, ¿no? Porque considero que mi marca es semejante en grado de confusión a la tuya y tú quieres proteger los mismos productos que yo, y literalmente yo llegué primero, ¿no? Me opongo, y si por cualquier cuestión el instituto no coincide conmigo y desestima la oposición, entonces yo ya no voy a poder solicitar la nulidad del registro que eventualmente se conceda. Así es. Un derecho que yo tengo a ejercitar una acción de nulidad en contra de registros que considero yo que invaden mi esfera de derechos. Es correcto. Si es o no correcto, legal o no legal, está todavía sujeto a discusión en los tribunales, pero hoy por hoy la realidad es que la ley específicamente así lo prevé, y de ahí la necesidad de hacer otra vez un análisis estratégico, de decir, Definitivo. ¿qué me conviene? ¿Me conviene oponerme con eso de tener la solicitud? ¿O bien me conviene dejarla pasar? En una de esas el instituto se percata del impedimento de manera espontánea, y si no, yo de todos modos tengo la posibilidad de presentar la nulidad. Pero es un poco como administrar tus cartas. Definitivo, de caso a caso. Exacto, saber qué te conviene, o igual y puedo yo ponerme con base en una causal y guardo otra. Es correcto. Pero, una vez más, es cuestión de estudiar el caso específico, los precedentes, la ley, y tomar una decisión junto con el cliente. Definitivo, así es. Y de ahí, pues la importancia de estar acompañados en este proceso de registro que muchas veces se puede considerar muy sencillo, que sin que diga yo que es algo rebuscado o complejo, sí requiere de cierto conocimiento y acompañamiento, ¿no? No, definitivo, yo también estoy convencido de eso. Perdón, y coincido contigo en el tema de la oposición. A mí yo la verdad es que celebro, que hay una oportunidad de tener registros que eventualmente nos pueden afectar, precisamente porque aquí en México, una vez concedido el registro, se vuelve en una licencia para matar hasta que lo nulificas, y eso puede llevar mucho tiempo. Así es. Entonces es una gran oportunidad para detener registros que no se deben de conceder, pero por otro lado, sin que se obstaculice, como bien mencionas, el trámite de registro. Yo creo que en México podemos decirlo con orgullo, somos uno de los países que tiene tiempos récord de registro. Uno pensaría en otros países de los llamados países desarrollados o de primer mundo, en donde es sorprendente el tiempo que te puede llevar registrar una marca. Y lo caro que es, carísimo. Sobre todo cuando surgen incidentes, ¿no? Situaciones. Exactamente. Claro. Y aquí, en términos generales, sí, una marca que no tiene un problema, que tuvo una buena búsqueda, que está bien presentado el formato, etcétera, pues tener una solicitud de registro en 3 meses, 5 meses, sin ningún problema, ¿eh? Digamos claro, que es pronosticable, claro, es manejable, ¿no? Pero eso nos da muchas ventajas. Bueno, Marce, supongamos que entonces ya nos otorgaron el registro. La alegría y felicidad. Todo salió bien, no hubo oposiciones, tenemos nuestro título, o hubo oposiciones y las superamos, ya tenemos la marca registrada. Y ahora, pues de cara al futuro, antes decía, pues programábamos o calendarizábamos que el vencimiento de ese registro era en 10 años, lo sigue siendo así, es decir, el periodo de vigencia de la marca son 10 años, pero hoy la ley nos impone una carga que es existente en muchas partes del mundo, no es una novedad. México la tuvo en la ley de invenciones, ¿no?, y marcas, así es. Bueno, dinos tú. Y ahora la retomamos. Sobre todo es una medida, esto de imponer una declaración efectiva y real de uso de una marca a los 3 años. A los 3 años es necesario formular esta declaración. Y aquellas marcas que no están siendo usadas en el comercio, irremediablemente pierden el registro, incurren en caducidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema tiene que sancionar de alguna manera el hecho de que se otorguen marcas o derechos
que constituyen un real monopolio, digamos en ese sentido, que no son explotados. Vamos a decirlo, es una suerte de abuso de parte de un titular, bloquear una marca, que además está bloqueando a muchas más que puedan ser similares en grado de confusión, para luego no hacer uso de la misma. Desde luego el problema se acentúa con marcas de origen extranjero, que muchas veces tienen que tener protección en otros países, aunque sus planes comerciales pues no necesariamente se pueden desarrollar en 3 años, sino que son planes a mediano, a largo plazo, de llegar a ciertos mercados, pero necesitan tener las marcas protegidas. Cuando llega la declaración de uso, llega el problema, y entonces, ¿cuáles son las opciones, Marce? Pues mira, el problema que tenemos hoy en cuanto a las declaraciones de uso es que quizás sí usas en la clase primordial, pero en estas categorías relacionadas no, o bien, como dices tú, no te dio tiempo de desarrollar todo el esquema de negocio para estar utilizando. Y ahí yo creo que es importante que, si bien no tenemos que presentar pruebas para declarar el uso, sí vale la pena hacer una declaración de uso real, Definitivo. o sea, veraz. Claro. Porque de nada sirve declarar el uso, conservar el registro, cuando tienes un registro que está vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso. Y la alternativa ahí que nosotros hoy por hoy tenemos es volver a solicitar el registro, hacer un re-registro, aprovechando que en México eso no es una cuestión que se estime de mala fe. Sí, está perfectamente permitido, porque hay países en donde no. Claro. En donde te sancionan porque se entiende claramente que estás queriendo tapar prolongar ahí de alguna manera, un vacío, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí la opción es decir, no la uso, es una realidad, pero entonces me interesa conservar el registro, presentamos una nueva solicitud y hacemos una sustitución, ¿no? Que ahí la recomendación siempre es prever con tiempo para presentar esa solicitud con antes algún de que diseño, antes de que se venza la otra, con alguna pequeña modificación, para que se traslapen en el camino y podamos tener ese nuevo derecho. Correcto. Así y bueno, es. pues este fue un breve recorrido por el registro de marcas, y en el siguiente capítulo vamos a abordar el tema del registro de las marcas, de la protección de marcas, pero en el extranjero. Es como el paso 2. Muchas gracias por acompañarnos y esperen el siguiente capítulo. Gracias, Mau, como siempre, un gusto. Al contrario, Marce, muchas gracias. Esperemos que les haya sido de utilidad. Siempre un gusto platicar con Mauricio acerca de estos temas, y creo que fue algo nuevo, fresco para el programa, y que espero que sea de utilidad para todos, ¿no? Sí, Marce, y pues a 2 años de la entrada en vigor de la nueva ley, pues esperemos haber repasado y dado buenos consejos para estos temas de registro de marcas. Muchas gracias.